Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ahora queremos reflexionar sobre los resultados electorales en España. Eh, la madre patria, como se suele decir, muy conectada a Iberoamérica, a América Latina, una misma tradición, una misma historia. Se acaban de desarrollar las elecciones generales en España y sorprendentemente eh, se ha producido un virtual empate con una ligera ventaja para la centro derecha, para el Partido Popular, no obstante que las encuestas registraban la posibilidad de un triunfo holgado de la centro derecha, el Partido Popular en concreto. El resultado no coincide con las encuestas y, en términos generales, la incertidumbre con respecto al futuro de España, de esta gran sociedad, de esta gran nación, sigue dibujando interrogantes enormes porque, de acuerdo a los resultados, existe la posibilidad de que se convoquen a nuevas elecciones y una muy remota posibilidad a que se logre formar gobierno. España tiene un régimen parlamentarista. Bueno, queremos reflexionar sobre estos asuntos y el día de hoy hemos convocado a Román Sendoya, periodista, consultor español, permanente colaborador de este portal, a quien le decimos buenas noches por allá y muchas gracias por aceptar la conversación. Buenas noches por allá, Román, gracias por el diálogo. Nada, muy buenas noches a vosotros aquí en España, buenas tardes en Lima. Sí, pues, buenas tardes, buenas noches, Román. Bueno, si tuvieras que describir, si tuvieras que sintetizar el resultado electoral que a grosso modo ya conocemos, este virtual empate con una ligera ventaja para la centro derecha, pero que no alcanza para formar gobierno, ¿qué tendrías que señalar, Román? Bueno, vamos a ver, las elecciones es verdad que las ha ganado el centro derecha. El partido ganador ha sido el Partido Popular. El segundo ha quedado el gobierno de Pedro Sánchez, el partido de Pedro Sánchez. Tercero ha quedado Vox, sacando solo una décima más que este neopartido de la izquierda comunista, aglutinante de independentistas, nacionalistas y radicales que es Sumar de Yolanda Díaz. Por lo tanto, el resultado es claro y además se ha ganado. ¿Qué pasa? Que en ese régimen parlamentario que nosotros tenemos, las singularidades de los territorios históricos, las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, etcétera, generan una masa electoral de 40 parlamentarios que se alinean habitualmente con las izquierdas y con las izquierdas más radicales para hacer gobierno. Eso ha provocado el bloqueo político que en este momento han arrojado las urnas, ¿no? Es decir, habiendo ganado el centro derecha claramente, prácticamente en 40 de las 52 provincias españolas, ha ganado la derecha. Y resultando que habiendo ganado de esa manera tan abrumadora, resulta que no va a poder gobernar. ¿Por qué? Porque le faltan 4 o 5 votos para tener la mayoría absoluta, sumando PP, Vox, UPN y otro partido más que tienen un escaño, ¿no? Esto nos lleva a una realidad primera, que es que el bipartidismo vuelve a triunfar en España. Los dos únicos partidos que han crecido han sido el Partido Popular de manera espectacular. Ha subido 3 millones de votos. Ha pasado de 88 escaños a 136. O sea, que decir que el subidón ha sido muy alto. Lo que pasa es que es verdad que todos los demás han bajado, y entre ellos ha bajado Vox, que ha perdido 600.000 votos, ha perdido de 55 escaños que tenía, ha bajado a 30 y pocos, y nos sirve para hacer la suma de una mayoría absoluta. Pero bueno, la realidad es que estas elecciones se convocaron por el presidente Sánchez después del gran fracaso que tuvo la izquierda en las elecciones municipales y regionales que se celebraron hace 50 días, en mayo, y él intentó, con esta convocatoria, en una fecha extrañísima del verano, con 40 grados de calor, con media España de vacaciones, que encima el día 25, mañana en muchas regiones de España es festivo y la gente había cogido esos puentes que tan aficionados somos los españoles. Bueno, pues han montado unas elecciones para que hubiera menos voto y para ganar. Y el resultado es que no ha ganado. Es decir, no ha ganado. Ahora, pero Román, hay una pregunta que, digamos, mucha gente se está formulando. ¿Qué es lo que ha sucedido
y frente a lo que parecía una inminente derrota del PSOE, sobre todo considerando el terrible gobierno que ha desarrollado. Ha puesto a España en una situación complicada en cualquiera de los aspectos que se analice, ya sean los económicos, en relación con la Unión Europea, en fin, ¿no? Este, ¿Acaso ha sido una eh, contradicción entre la realidad y las encuestas o ha habido una estrategia política muy eficiente de parte de Sánchez cuando en mayo, luego de la derrota, convoca las elecciones y empieza a remar contra la corriente? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la Mira, explicación? vamos a ver, ahí hay que tener, bueno, o sea, una vez que que ha pasado la elección, uno puede empezar a hacer análisis de cómo se ha desarrollado, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la campaña estaba condicionada por el resultado de las municipales y autonómicas, donde la izquierda fue vapuleada y la victoria del Partido Popular fue enorme. Entonces tú partes, porque se convocan inmediatamente para 50 días y tú partes de un resultado de una ola que ha arrasado a la izquierda. Eso es un elemento condicional a la elección. El segundo, que creo que ha sido muy inteligente por parte de Pedro Sánchez, ha sido la solapación, ha solapado la campaña electoral con las negociaciones que han estado manteniendo el Partido Popular con Vox para los gobiernos autonómicos y municipales. Lo que han demostrado ambos partidos es una enorme inexperiencia y torpeza en el manejo de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque toda la campaña se ha visto salpicada de los enfrentamientos que ha habido para el reparto de poder y la consecución de algunos gobiernos autónomos. Lo tercero es que, curiosamente, el relato de la campaña, con todo el poder gubernamental que suponen los medios de comunicación y la subvención de los mismos desde el Estado, Pedro Sánchez ha llevado el relato y el discurso de la campaña a lo que a él le interesaba, no a las realidades profundas, sino si él mentía o no mentía, qué es mentir, quiénes son sus socios de gobierno, y sobre un discurso basado que ha funcionado muy bien, que es el voto al miedo. A la izquierda le ha funcionado perfectamente el voto al miedo, ¿no? ¿Al Que es miedo a qué, Román? ¿Al miedo a a que llegaba a que llegaba la extrema derecha y que llegaba a las derechas antiguas españolas, ¿no? Volvíamos al blanco y negro, retrocedíamos en el túnel del tiempo. En una clara demostración, una vez más, de esa cosa que yo he contado muchas veces, de que la famosa transición española, la izquierda no la hizo, ¿no? Han apelado a los miedos más profundos de la sociedad para intentar activarla, ¿no? Y en ese sentido, tengo que decir que les ha funcionado, ¿no? Les ha funcionado por el resultado final, pero, pero bueno, ni siquiera han conseguido ganar las elecciones, ¿no? Pero sí han quedado muy cerca y han conseguido una minoría de bloqueo suficiente que nos lleve a que pasemos ya del gobierno Frankenstein, que nos gobernaba hasta ahora, a que hay que constituir uno nuevo, pero con unas mayores exigencias y con una situación muy complicada por lo que ha pasado en Cataluña y ha pasado en el País Vasco, que yo creo que es lo que va a hacer imposible que haya un gobierno de izquierdas, pero es que también va a ser imposible que haya un gobierno de derechas. Y cuando no hay posibilidad de hacer un gobierno, ¿qué suele suceder? Que se vuelven a convocar elecciones. Es más, está previsto constitucionalmente, entonces ahora? probablemente serán en diciembre. De acuerdo, ahora, pero la apuesta de Sánchez es a formar gobierno. Hay una Sí. esperanza en que el voto de Cataluña, el voto del País Vasco, le pueda permitir formar una mayoría. ¿Tú crees que eso es posible? Vamos a ver, en unas circunstancias normales, bueno, es más, ha sido el gobierno que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Lo que se llamaba el gobierno Frankenstein. Ahí estaban todos independentistas, filoterroristas, medio pensionistas, social confusos, comunistas, radicales y todos juntos, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que el año que viene hay elecciones autonómicas precisamente regionales en el País Vasco y en Cataluña. Sánchez decía durante la campaña, durante su gobierno, que Cataluña estaba mucho mejor ahora que gobierna él que cuando estaba el gobierno del Partido Popular, que se declaró la independencia y que incluso hubo dos referéndums ilegales, ¿no? Bueno, el resultado es cierto, y tan cierto es que él ha subido 1 millón de votos en Cataluña, que la fuerza más votada en Cataluña es el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Obrero Español, pero es que le ha quitado 500.000 votos a Esquerra Republicana y 120.000 votos a Junts per Cat, a los partidos independentistas. Es que
la suma de los dos principales partidos independentistas de Cataluña, con todo el lío mediático mundial que han montado, está a 300.000 votos, casi 400.000, de lo que ha sacado el Partido Socialista en Cataluña. ¿Qué pasa? Que es que el año que viene hay elecciones y Esquerra Republicana, que es la actual presidenta del gobierno de Cataluña, del gobierno regional, pues ha quedado tercera, perdiendo casi 400.000 votos, 400 y pico mil. Claro, si ahora pacta con Sánchez, en las próximas elecciones autonómicas perdería el gobierno porque quedaría tercera. Y toda la red clientelar de poder, de dinero que maneja una Generalitat la pierde. Y en el País Vasco ha pasado lo mismo. Por culpa de la fuerza más votada ha sido el Partido Socialista. Muy empatada, pero la más votada. La segunda ha sido Bildu, el Partido de los Terroristas, cuando siempre era el Partido Nacionalista Vasco, que ha pasado a ser tercero, habiendo perdido 100.000 votos. Si hubiera quedado segundos, tanto Esquerra Republicana en Cataluña como el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, Sánchez podía ofrecerles que si a ellos le votaban para la gobernabilidad de España, ellos, el Partido Socialista, en las elecciones regionales, aunque ganara, haría coalición con ellos cediéndoles la presidencia. Esto ya pasó en el País Vasco en 1984, que el Partido Socialista fue la fuerza más votada, pero le cedió la presidencia al Partido Nacionalista Vasco con el Lehendakari Ardanza. El problema es que han quedado terceros. Y si el PSOE quisiera ofrecer eso en el País Vasco, el que te dice no, el que gobierno soy yo, Bildu, el enemigo histórico del Partido Nacionalista Vasco y por quien compite. Entonces, Bildu no le va a apoyar a Sánchez en Madrid a cambio de darle el gobierno vasco en Euskadi, porque Bildu no pinta nada. Y exactamente pasa lo mismo en Cataluña. Entonces, esa complejidad de una realidad regional que viene condicionada por unas elecciones próximas, hacen bastante difícil el que pueda tener esos votos. Y sé que Sumar, que también necesita los votos de Junts per Cap, que es Puigdemont, una persona que declaró la independencia de Cataluña y se fue de España, ha estado exiliado 5 años como parlamentario europeo, le han quitado la inmunidad, la justicia española lo reclamó internacionalmente y hoy se le reclama formalmente por la justicia española para que venga a la cárcel. Entonces, ese señor lo que dice es que exige la amnistía y un referéndum de independencia de Cataluña para apoyar a Sánchez. Eso hace muy inviable que hagan el gobierno. O sea, digamos, de acuerdo a tu aproximación, lo más probable, lo más certero es que España avance a nuevas elecciones por el impasse de poder, ¿no? Sí, eso es. Eso es porque para que gobierne Sánchez tienen que unir a todos los partidos que no son PP Vox, Unión del Pueblo Navarro, que tiene un diputado, y Coalición Canaria, que tiene otro, pero todos los demás se tienen que unir. Y ese cóctel es muy difícil de conseguir hacer en las circunstancias. Hay una oposición, hay una posición un poco, digamos, que puede estar sobre reaccionando frente a los resultados que señala que en Cataluña y el País Vasco las fuerzas contrarias a la unidad de España con el PSOE llegarían a un acuerdo y que incluso hablan, hay rumores o hay especulaciones que hasta la propia unidad de España estaría en cuestión, pero evidentemente siempre en un resultado hay análisis un poco extremos, ¿no? Pero nada de eso se... Los partidos independentistas han perdido 500.000 de votos y han perdido, les han dado una paliza en Cataluña. Con lo cual, nunca llegaron a ser el 50%, pero es que en este momento no representan el 30% escasamente. Tú no haces la independencia de un territorio con un 30%. El Partido Nacionalista Vasco ya en el País Vasco renunció a la independencia hace bastante tiempo. Es una cuestión de postura política, pero el propio Lehendakari Urkullu decía que la independencia es una cuestión del siglo pasado. Entonces, ese problema no existe. Ese problema no existe ya. Y después del varapalo que se han llevado, menos. Ahora ya lo que tienen que hacer es gestionar cómo seguir manejando la plata y cómo seguir manejando el poder en sus regiones, que son lo que les permite tener las estructuras clientelares y la influencia de poder que te da el gobierno de Barcelona y de Cataluña, nada más y nada menos, o el gobierno del País Vasco, ¿no? Que las regiones de las más ricas de España, ambas dos. Entonces, esa situación está así, ¿no? Lo que pasa es que lo que ha habido es una frustración del resultado porque las encuestas condicionadas por esas elecciones autonómicas y municipales
daba una expectativa de gobierno muy superior al Partido Popular y a Vox, ¿no? Ujú. Y ahí es donde ha venido la frustración. También hay que hacer un repaso, qué es lo que ha pasado con Vox en estas elecciones, ¿no? ¿Por qué ha bajado tanto? De acuerdo. Ahora, ya, digamos, partiendo de eso, España está entrampada, está bloqueada de acuerdo a los resultados que hemos conocido el día de ayer. De acá tú prevés que las elecciones serían en diciembre, ¿no? Sí. Este, de aquí a diciembre, ¿qué debería suceder? ¿Cuál debería ser la conducta de los actores, en este caso del Partido Popular, para lograr formar una mayoría que saque a España de esta crisis en que le ha sumido el Partido Socialista Obrero Español? Mira, vamos a ver. Lo primero que es otro dato importante que no hemos comentado, ¿no? Ayer se votó el Senado. España es bicameral. Se debate que también hay en el Perú de reformas, etcétera. Y de contrapesos. Mm. Ayer el Partido Popular sacó la mayoría absoluta en el Senado. Es decir, que para ciertas leyes, para ciertas modificaciones, hay una posibilidad de bloqueo en el Senado contra el Congreso. En el trámite legislativo normal, refrenaría mucho el impulso de leyes porque el Senado tiene un carácter de segunda cámara de revisión, mejora, etcétera. Tiene capacidad de rechazo, pero no definitiva. Es decir, la ley que aprueba el Congreso tú la mandas al Senado, el Senado la puede aprobar y queda ya ratificada o la puede devolver. El Congreso tendría que hacer las mejoras, los cambios oportunos y ya saldría para adelante. Pero, por ejemplo, para convocar un referéndum, que se le ocurriera a Pedro Sánchez, que podía hacer un referéndum sobre independencia o cambio de vínculo de Cataluña, el Senado también lo tiene que aprobar y el Senado no lo va a aprobar porque está el Partido Popular con una mayoría absoluta que sacó allá. ¿Qué pasaría si vamos a nuevas elecciones? Bueno, pues los principales perjudicados serían Vox y el partido neocomunista Sumar. Porque lo que ayer se vio es que hay una tendencia muy fuerte hacia el bipartidismo y Ujú. entonces cuando hay una... ¿qué ha pasado? Que el objetivo de Sumar era darle un apoyo de mayoría, como era Podemos antes con Sánchez, para que tuviera una mayoría de gobierno. El objetivo de Vox es al Partido Popular, que es partido enormemente mayoritario respecto a Vox, darle un apoyo suficiente para que pudiera gobernar. Ninguno de los dos cumple con su función para hacerlo. Claro, y Y, además, en una nueva elección, la idea, el concepto del voto perdido va a ser muy fuerte. claro, Todo el entonces mundo le va a votar al caballo ganador o de la es derecha que o de la izquierda. tú a Sánchez le desalojas desde el primer partido, no desde el tercero. Es que el PP es el primer partido y Vox es el tercero. Es que el PP tiene 8.091.000 votos y Vox tiene 3.033.000. Pues vale, todos no, pero muchos de esos dicen, oye, chico, que es que lo que hay que hacer es echarle a este tío. Y cogen su voto y se lo dan al PP. El PP se pone en 10 millones de votos y saca mayoría absoluta. O sea, tú calculas, prevés de que una nueva elección, estamos en el análisis puro, como dicen los leninistas, el análisis concreto de la situación concreta. No estamos haciendo juicios de valor. No, Tú no, no. prevés que el bipartidismo se va a consolidar, se va a reforzar en un nuevo proceso electoral. Hombre, Eso vamos a parece ver. vital. El bipartidismo se ve ahora porque es que entre el Partido Popular y el Partido Socialista suman 16 millones de votos. Y entre todos los demás partidos escasamente llegan a 7. Entre todos los demás. Luego ya el bipartidismo ya está otra vez consolidado. Eso que en los periodos anteriores, la crisis del PP, cuando estaba Ciudadanos que ya ha desaparecido, antes el bipartidismo en España ha estado en crisis durante 8 años, un poco más. Pero ahora lo que estamos viendo en este proceso electoral es que el bipartidismo ha vuelto a consolidarse, con dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, un partido de centro derecha, un partido de izquierda, Pero y luego los no, satélites. no es el bipartidismo de la transición, es obviamente que es un bipartidismo de dos partidos polarizados, enfrentados, como sucede aquí en América Latina entre las derechas y las izquierdas, algo de Sí, eso. bueno, vamos a ver, uno de los objetivos del Partido Popular y de su nuevo el líder, Alberto Núñez Feijóo, es precisamente intentar romper esa España de bloques. España en este momento son dos bloques perfectamente definidos. El Partido Popular en esta campaña electoral ha tomado una posición de alejamiento
aunque tiene que llevar a Vox. Él mismo ofreció un pacto al PSOE, que le dijo, mire, para no depender de radicalismos, ni de nacionalismos, ni de independentismos. Acordemos usted y yo, Pedro Sánchez, líder del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acordemos que vamos a favorecer con nuestra abstención que la lista más votada gobierne. Y fue una oferta que hizo en firme para que la lista más votada gobierne y no tenga que depender pues, de los independentistas, de los terroristas. Y lo que pasa es que Pedro Sánchez no la quiso. Que en sí mismo ya en ese debate se pudo deducir que iba perdiendo. Porque si fuera a ganar y lo tuviera claro que iba a ganar, yo cogía inmediatamente y firmaba el pacto, porque automáticamente ya gobernaba libre. Pero lo que sí reflejaba esa propuesta de pacto de quitar el radicalismo y quitar los extremismos era que los dos partidos históricos desde la transición, porque al final el Partido Popular es la suma de AP y la UCD, y el Partido Socialista es la evolución de aquel Partido Socialista, aunque yo personalmente creo que el Partido Socialista de Felipe González era infinitamente mejor que este Partido Socialista que estamos sufriendo, y que al propio Felipe González no le gusta porque está en unas políticas absolutamente desmadradas por el acompañamiento que lleva. Ahora, digamos, un tema final, Román, sobre el futuro de España. Si no fuera por la Unión Europea, viendo este bloqueo político, es un bloqueo político lo que está viviendo España. Digamos, si su sistema político no puede elegir un gobierno, está bloqueado el sistema, ¿no? Totalmente. Digamos, si no fuera por la Unión Europea, digamos, la crisis de España sería muy grave en estos momentos, si no fuera por ese marco institucional que organiza una España moderna, una economía moderna, una serie de tratados, sería muy grave en este momento. Bueno, pero vamos a ver, la realidad de España es que España lleva en la Unión Europea desde 1980 y algo. Y nuestra moneda es única y hemos hecho unas cesiones enormes de soberanía, pero como todos los Estados miembros. Entonces, esa solidez que te dan las directivas europeas y las conductas europeas, por un lado, tienen un coste, que curiosamente uno de los que más lo cuestiona es Vox, eh, pero tiene una ventaja muy grande, que tú tienes un marco jurídico económico y que es muy estable y es muy avanzado y muy occidental. Te quita cualquier tipo de devaneo político hacia experimentos bolivarianos. Nosotros tenemos gente que son bolivariana en el gobierno, como No, era Pablo no. Iglesias, pero vamos, un comunista. Su Podemos no tiene nada que envidiar a Perú No, por Libre. eso, y que algunos de sus ministros lamentaban que no pudiéramos utilizar la fábrica de la moneda para generar moneda, ¿no? O sea, con esas hiperinflaciones bolivarianas que te generan, vamos a hacer a todos ricos, a todos que todo cueste millones, pues como ya tienen millones ya son En millonarios, todos lados hay, millonariamente pobres. en todos lados hay fundamentalistas religiosos profanos, en todos lados. Bueno, esos son los marxistas. Los Sí, sí. marxistas solo creen en actos de fe. Ahí no hay razón, es fe lo que tienen, fe en un credo, en un evangelio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, bueno, esa cultura mesiánica del liderazgo del pueblo desde una forma diferente de que, aunque no coincida con la realidad, lo impongo, es lo que hemos tenido bastante en España en estos años, ¿no? Ese experimento de la neopolítica que surgió del movimiento 15M, que era la transversalidad, una cultura política distinta y al final son más aparachic, tienen más vicios políticos tradicionales que los partidos clásicos de toda la vida. Bueno, es que en este periodo convulso que hemos vivido desde 2015, que se inició este proceso de modernización de la política al que estamos llegando ahora, que es volver a donde estábamos, al bipartidismo, bueno, pues por el camino ha desaparecido UPyD, han desaparecido Ciudadanos, ha desaparecido ya Podemos, que lo que quedaba ha sido engullido por este nuevo Partido Comunista y agrupación radical que Sumar, pero lo que era Podemos de Pablo Iglesias ha quedado perfectamente diluido. Estamos viendo desaparecer muchas cosas, ¿no? Y uno de los nuevos partidos que surgió en esa toxicidad del Partido Popular con Mariano Rajoy es Vox, que hemos visto toda una curva de aguante bajo, un gran pico y una subida, y desde esa subida ha empezado su bajada, ¿no? Y bueno, y este resultado electoral es muy malo para ellos porque, claro, muchos votantes ven que no es útil,
Es decir, que teniendo un mapa de España así, que es que lo voy a enseñar y se va a ver, un mapa de España así, que todos son los territorios azules, es donde ha ganado el Partido Popular, habiendo ganado así, no puede gobernar. Es tremendo ese sistema político. Vamos, lo que es barrer de azul del Partido Popular España, y precisamente porque Vox se ha quedado corto, no se puede gobernar porque los independentistas, terroristas y los demás apoyan a la izquierda. De Es una acuerdo. situación política muy comprometida. De acuerdo, Román. Bueno, muchas gracias, infinitamente agradecido por estas reflexiones. Seguiremos conversando más adelante y ojalá pues que las fuerzas de la centro derecha, las fuerzas democráticas de España, logren reencauzar a este enorme país que ha llegado al desarrollo precisamente por haber construido nuevas derechas y nuevas izquierdas en un determinado momento. Te agradezco mucho, Román. Pero nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y el problema es que este año 2023 está siendo una campaña electoral permanente en España y a este paso va a llegar año entero, desde enero a diciembre, con elecciones municipales, repetición de elecciones, elecciones generales, y ya nos tiene exhaustos a todos. Yo no sé cómo en Perú no están aburridos de ver lo que pasa en España. No, no, nadie se aburre, nadie se aburre. Lo que España es un punto de referencia inevitable para el Perú, para América Latina. En América Latina ha tenido enorme repercusión los resultados electorales de España, pero también revela que la hispanidad, el mundo hispano, de alguna manera se está reactivando con la globalización. Hay una novedad ahí que quizás que haya que estudiar, que haya que aproximarse, Y ¿no? está habiendo un giro hacia el liberalismo y hacia la derecha, hacia los principios y valores históricos de nuestro bloque, de nuestra cultura hispanoamericana. Yo creo que ahí estamos dándole la vuelta y ya lo hemos visto que están perdiendo fuerza todos los movimientos bolivarianos comunistas que son contra nuestra cultura y nuestra tradición. De acuerdo, Román. Infinitamente agradecido, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes aquí, buenas noches, Román. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.